Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la articulación de la cadera, lo que deben de saber. Vamos a tener la clase de cinesiología por parte de la Universidad de Guadalajara, dirigida a fisioterapeutas. Yo soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación. Y bueno, vamos viendo lo principal. Y justamente hablando ya de nuestras estructuras óseas, para hablar de cadera es necesario hablar de tres huesos importantes: nuestro ilion, nuestro isquion y nuestro pubis. Esos tres huesos van a formar el techo de nuestra articulación de la cadera o coxofemoral. ¿Sí? Este acetábulo, formado por esos tres huesos, tiene una gran capacidad de retener y de contener nuestra cabeza femoral, y vamos a identificar protuberancias óseas importantes. Esto es como si viéramos por fuera nuestro hueso, como si estuviéramos viendo a alguien de lado. Tenemos nuestra espina ilíaca, espina ilíaca, espina ilíaca y espina ilíaca. Espina porque son justamente nuestras protuberancias, ilíacas porque están en nuestro ilion, y dependiendo aquí es como si lo viéramos por la parte media o la parte anterior. Aquí es justamente donde se va a unir pubis con pubis. Nuestra rama isquiática tiene su espina isquiática, ¿sí? Si se dan cuenta, el isquion tiene una espina y solamente se habla de una espina isquiática. No le pone posterior superior, posterior inferior como en el ilion, porque solo es una, ¿sí? Así de fácil debería de ser todo. Y nuestra articulación sacroiliaca, esa articulación sacroiliaca pues se va a formar justamente por nuestro ilio y por el sacro, y este sitio es importante tanto cuando vemos padecimientos de columna y de cadera, ¿sí? Entonces todo esto va a ser muy relevante. Nuestra tuberosidad isquiática, nuestras crestas ilíacas, ¿sí? Que también va a ser importante cuando ahorita que veamos todo lo de inserciones, y un mapa muy bonito que es referente siempre que nos dibuja Netter de orígenes e inserciones. Tenemos nuestra espina antero superior, postero inferior, antero inferior, perdón, ando cambiando el nombre, nuestro trocánter mayor, ¿sí? Nuestra cabeza femoral, cuello femoral, ¿sí? Nuestra rama isquiopúbica, ¿sí? Y vamos a ver que todo es, aquí era lo que les comentaba de la articulación sacroiliaca y la desviación que tiene nuestro fémur. Es muy importante, lo veremos un poco más adelante, igual con referente a cada una de la musculatura. Vemos que nuestro fémur normalmente pues tiene cierta desviación, y nuestros cóndilos, aunque sea el tema de cadera, es importante resolver esto. El cóndilo medial del fémur es más grande, es más prominente, ¿sí? Secundariamente a que tiene una descarga y tiene un trayecto o un vector, ¿sí? De carga o de solicitación diferente, ¿sí? Nuestra carga va a ser hacia el sentido medio. Todo se hace, el fémur es una maravilla biomecánica donde se tiene nuestra cabeza femoral, ¿sí? Nuestro cuello femoral y nuestro fémur. ¿Para qué? Para poder hacer una distribución de pesos, y nuestro cóndilo femoral va a ser un distribuidor, ¿de acuerdo? Por eso es importante, o por eso es la relación también en que nuestra tibia, la parte que recibe una mayor carga, pues es por la parte medial. Nuestra tuberosidad tibial anterior es una protuberancia ósea muy importante, muy relevante. Nuestras mesetas tibiales, nuestra cabeza femoral, ¿sí? Que son lo que vamos a tener en cuenta para tener toda esa distribución y orígenes, inserciones y musculatura. Bien, esta es la parte posterior, importantísimo. Toda la región posterior vamos a ver que se originan nuestros músculos glúteos, mayor, medio, menor, que van justamente a nuestro trocánter mayor, ¿sí? Y de nuestro trocánter menor pues va justamente nuestro ilion, que veremos más adelante. Y toda esta relación de nuestra musculatura, si la vemos como una cuerda, vamos a decir, si llega de aquí a acá y jala,
¿qué es lo que va a hacer? Se va a disminuir el espacio que hay entre un lado y el otro. Pero la gran ventaja que se tiene de la musculatura, dependiendo de los tipos de fibras musculares, si sean rápidos o lentos, pues va a ser la capacidad que tiene, ¿sí? Es como el abdomen. Cuando hablamos del abdomen, decimos que el abdomen tiene la capacidad de hacer una flexión de tronco, pero también al mismo tiempo de sostener una extensión. Ahorita lo vamos a ver, ya más en la biomecánica aplicada. Así justamente esa musculatura tenemos que guarda cierta coaptación. Recuerden la coaptación, el mantenimiento de esa estabilidad. Tenemos músculos que nos dice que se mantenga esa cadera, ¿sí? O esa cabeza femoral en nuestro acetábulo, teniendo que nuestro glúteo medio es un coaptador muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ese glúteo medio nos va a favorecer a que nuestra cadera no se vaya hacia un lado lateral o transversal, ¿sí? Y nos va a sujetar a esa cadera. Y los longitudinales es que nuestra cadera no se pueda caer o separar, si bien tenemos nuestra cadera, que si no tiene una buena coaptación o tuviera una displasia, pues sería muchísimo más complicado y por mucha musculatura no va a estar. Es un caso de la displasia de cadera, no sirve nuestra cadera o no tiene como ese buen soporte o coaptación ósea, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues favorecer a la musculatura para que coapte muscularmente lo mejor posible, no del todo, pero lo mejor. Bien, entonces tenemos aparte otros rotadores externos que nos va a favorecer a que se vaya coaptando, y los aductores para que se vaya justamente favoreciendo a que no se vaya cayendo. Pero bien, vamos a continuar ahorita más con esta parte de biomecánica, pero aquí lo importante también es entender que hay otros ligamentos importantes para detener nuestra cadera, ¿sí? Tenemos tanto el ligamento iliofemoral, pubofemoral, pero sin duda alguna el ligamento más fuerte va a ser nuestro ligamento redondo, ¿sí? Esta es la cabeza femoral, y si nosotros vemos un huesecillo se va a encontrar aquí como un espacio que es justamente donde se inserta nuestro ligamento redondo que llega al acetábulo. Tiene sus 3 porciones, ¿sí? Y le da una gran fuerza. Cuando se tiene que hacer una prótesis de cadera que se quita todo esto, pues bueno, es obvio y es algo esperado que se pierda ese ligamento. También eso hace que perdamos cierto grado de estabilidad de la pelvis. Y muy bien, ¿cuáles van a ser nuestros movimientos? Ahora sí ya vamos a ir dedicarnos un poquito más a la función. Tenemos cierto grado de flexión. ¿Cuáles van a ser nuestros músculos que se van a encargar de hacer la flexión? Pues nuestro psoas mayor y nuestro ilíaco o el iliosoas. Pero también va a participar nuestro recto anterior, aductores, sobre todo el recto anterior es el que más nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque de nuestro cuádriceps es el único que es biarticular, ¿sí? Que van a ser de nuestra espina ilíaca anteroinferior. Eso nos va a permitir que como es biarticular, haga una mayor actividad de flexión, ¿sí? Algo interesante, músculo que se encarga de hacer flexión, abducción y rotación externa, nuestro sartorio, flexión, abducción y rotación interna, nuestro tensor de la fascia lata, ¿sí? Los dos hacen flexión, los dos hacen abducción, solamente uno rota de manera externa y el otro de manera externa. La extensión, el principal que nunca se nos puede olvidar, es el glúteo mayor, músculo importantísimo, fuertísimo y de gran estabilidad. Secundariamente, pues tenemos isquiotibiales, piramidal, cuadrado crural, aductor mayor, principalmente de estos isquiotibiales. ¿Cuándo es cuando van a favorecer una mayor actividad en la extensión de cadera? Pues cuando se encuentra una extensión de rodilla. Y el glúteo medio, sí, va a ser nuestro principal músculo que se va a encargar de hacer abducción. No se les puede olvidar a nadie que trate cuestiones musculoesqueléticas cuál es la función del glúteo medio. Glúteo medio hace abducción, ¿sí? Y donde se origina, pues vamos a tener que desde nuestra cresta ilíaca hasta nuestro trocánter mayor, ¿sí? ¿Cuáles van a ayudar? Nuestros glúteos, ¿sí? Piramidal, el tensor de la fascia lata, también muy importante nuestro tensor de la fascia lata para poder hacer una abducción de cadera, y nuestro obturador interno. Aquí, ¿cuál nos faltaría? Pues el sartorio. Ayuda, pero ayuda poco, ¿sí? Tiene una mucho mayor fuerza nuestro tensor de la fascia lata, que ahorita hablaremos un poquito más de esa fascia lata. De la aducción, pues es bien fácil. Si hace aducción, ¿cómo le vamos a poner a los músculos que hacen aducción? Pues aductores, ¿sí? No se quisieron romper la cabeza. Y rotaciones internas, vamos a ver que nuestro principal es el glúteo menor
pero también va a verse afectado por el aductor mayor, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Un tip que yo les digo siempre a todos mis alumnos es: apréndanse los rotadores internos, no se aprendan los externos. Ah, caray, un maestro que dice que no se aprendan los externos. Sí, ¿por qué? Porque son demasiados. Si ustedes aprenden los internos, ¿cuáles van a ser los que van a ser externos? El resto. Apréndanse 4, no se aprendan todos estos: glúteo menor, aductor mayor, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. 2 de nuestros glúteos, nuestro aductor y el tensor de la fascia lata. Facilísimo. Y el resto de los músculos de nuestra pelvis, que van a ser rotación externa. Facilísimo, ¿verdad? Bien, vamos allá a introducir un poquito más qué es lo que van a estar haciendo. Aquí viene la descripción. No me voy a poner a leerla porque esto lo haría todavía más cansado. Entonces vamos a cuestiones prácticas. Si nace aquí nuestro psoas, ¿sí?, y llega aquí al momento de tensar, entonces realiza el movimiento de la flexión de cadera. Facilísimo. No hay por qué perdernos tanto. No solamente da el soporte aquí, sino también desde las estructuras lumbares o desde nuestras apófisis transversas, para que fácilmente se pueda hacer este impulso. Y entonces los flexores de cadera también tienen una función importante para nuestra columna. Nuestro sartorio, era lo que les comentaba, es el músculo que utilizamos para cruzar la pierna, ¿sí?, para detener un pase o para darlo. Entonces, ¿qué es lo que se va a encargar? De nuestra espina ilíaca, ¿sí?, anterosuperior, y se va a llegar hasta los músculos o hasta nuestra tuberosidad, ¿sí?, o nuestra porción proximal de la tibia, donde va a encontrarse nuestra pata de ganso. Ahorita vamos a hablar más de la pata de ganso. Y nuestro tensor de la fascia lata, miren, esto es un músculo muy importante que mucha gente llega a pensar que ni siquiera es palpable, pero sí se palpa bastante bien. Si ustedes palpan su espina ilíaca anteroinferior, ¿sí?, y anterosuperior, entre las dos van a lograr, primero identifiquen, ¿sí?, ya que la identificaron por la parte externa, se van a encargar de hacer una rotación externa y una rotación interna. Al momento de hacer la rotación interna, van a sentir cómo sobresale y cómo aumenta la tensión en esta parte muscular. Es muy interesante, y ese tensor de la fascia lata justamente lo que nos va a hacer es estabilizar nuestra pelvis. Va a ser una abducción muy potente, y también esa cadera nos da o nos confina cierta estabilidad muy importante de nuestra abducción y de nuestra rodilla, ¿sí? Entonces no se nos puede olvidar esa fascia lata o ese tensor de la fascia lata. Yo aquí les digo entonces cuáles músculos van a formarnos nuestra cintilla iliotibial. Esos músculos que forman la cintilla iliotibial, ¿sí?, van a llegar, miren aquí, se insertan en la cintilla iliotibial de nuestra fascia lata, y también van a ser glúteo mayor, glúteo medio, que van a formar toda esa fascia, que es un tejido más fibroso, más rígido, pero por desde la cadera hasta nuestra rodilla, confiriendo gran estabilidad, importante para todos los que les gusta dedicarse al deporte, porque un dolor en la cintilla iliotibial, una tendinopatía en la cintilla iliotibial, pues nos habla justamente de la falta de estabilidad, de fuerza en glúteos, que se ve reflejada en rodilla. Dato de vital importancia. Y nuestro recto anterior, lo que les comentaba, único músculo del cuádriceps que es biarticular, pero llega y se inserta igual en nuestra tuberosidad tibial, en el tendón de nuestra patela, ¿sí?, que es importante, que es el tendón patelar, pero no está propiamente en la patela. Y vamos a ver que recorre toda esta parte para llegar a nuestra tuberosidad. Y algo que muchos libros dicen es que justamente es a través del ligamento rotuliano, ¿sí?, pero no es precisamente eso, va a ser por problemas de traducción, pero es un tendón, el tejido es tendinoso, ¿sí?, y tiene gran capacidad tanto para extensión como para flexión de cadera. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de lo que es nuestra articulación de la cadera, para continuar en una segunda parte, ¿sí? Quedo a sus órdenes, soy el doctor Carlos Godínez.